De nuevo, bienvenidos a la otra parte de Black Maria en nuestra sección especial de libros de cine, sin pensar en autores muy específicos. En ocasiones anteriores nos habíamos hablado de Wim Wenders desde muchas opciones y hoy siguiendo esa tradición de Wenders, traigo a relación este libro, Wim Wenders, Los Pixeles de Cézanne. Una edición bien interesante de Caja Negra, una edición argentina, donde eh, mantiene una particularidad. Si quisiéramos decir que el señor Wim Wenders es un espíritu libre, como lo enunciaría alguna vez, refiriendo a la libertad de expresión, Roberto Rossellini, cuando dice, un espíritu libre no debe crecer como esclavo. Uno no sabría si Wenders llegó a ser esclavo para ser libre o llegó a ser o es libre para ser esclavo. Y ahí viene una pregunta interesante respecto a Wim Wenders. ¿Es tan perfeccionista en lo que quiere, en lo que ama, en lo que siente, en lo que pretende transmitir, que termina siendo un esclavo a partir de su propia libertad? Este libro es espectacular. Tiene un pequeño eh, inconveniente que está en que exige, como diría yo, de manera, no sé si pretenciosa, conocimiento básico de algunas partes del cine clásico para poder identificar actitudes, formas y determinaciones respecto a lo que habla. Y por lo tanto leeré la nota preliminar, o sea, como el prólogo, donde, donde Annette Resclet hace una presentación. Este libro fue editado en el año 2015, exactamente en Alemania, y traducido al español en el 2016, o sea, un año de diferencia que bastante actualizado para nosotros. Y dice la prologuista, Annette Resclet, explota sus perspectivas, sus formas de trabajo, sus actitudes y sus principios. O sea, es un esclavo trabajador de sus necesidades. Quiero entender cómo hicieron lo que hicieron, dice la prologuista. Cómo es que los westerns de Anthony Mann lo llevaron a comprender el cine como lenguaje, entre comillas esto, siendo él apenas un joven que incursionaba en el séptimo arte, que fue tan iluminador, tan distinto para que entendiera qué hay que hacer para comprometerse a arriesgar el honor tal como hace el fotógrafo Jane Mackenzie, del cual habla aquí en este texto. ¿En qué consiste esa mirada tan particular de Pina Bausch, que es un gran documental que hizo sobre esta célebre bailarina alemana? ¿Y cuál es la gramática la gramática del lenguaje planeado por Bárbara Kleman? Los interrogantes planteados por Bender no son retóricos. Él mismo busca una respuesta y la encuentra escribiendo. A su vez, en su escritura, en esas impresiones, se traduce su propia perspectiva. De manera que esa libertad de esclavo la hace trabajando como libero. Y escogí tres textos muy interesantes. Uno lindísimo sobre un director norteamericano que quiero mucho, que se llama Samuel Fuller, que de alguna manera ya ha tenido cierta relación, también la tuvo con Fassbinder cuando se conocieron. Una paloma murió asesinada en la calle Beethoven, que es filmado en pleno Berlín. Es una película lindísima de Samuel Fuller y después fue actor en una de sus películas. Entonces dice Samuel Fuller, el narrador de historias. Y dice así literalmente, algunas personas al mirar el mundo no ven más que dinero.
Otros tienen solo ojos para los inversionistas inmobiliarios. Otros, a su vez, pasan de todo lo que no sea poder, honor y gloria. Y así como hay algunos bienaventurados que saben ver en todo a Dios, hay otros que, en fin, no necesitan más que amor. Para Samuel Fuller, el mundo se sintetizaba en historias, las veía por todas partes, miraba donde mirara, hasta el menor acontecimiento, circunstancias, episodios o hechos históricos se convertían en material de narración. Al principio fue el verbo claro, pero para que existieran las palabras, para qué existirían las palabras si no fuera para narrar historias? Samuel Fuller es un personaje eh, impresionante dentro del cine norteamericano. Aquí tiene una frase maravillosa haciendo referencia, como decía anteriormente el amigo americano, dice: tuve la suerte de vivir momentos muy especiales con él. Actuó en 4 de mis películas. Una vez durante el rodaje El amigo americano, después de un día agotador, mi camarógrafo Robe Muller y yo acompañaríamos al hotel a él, solo para asegurarnos de que tuviera todo lo que necesitaba, y justo cuando nos estábamos despidiendo, antes de que nadie se percatara, él ya había encendido un cigarro y nos combinaba a tomar asiento porque acababa de recordar algo que no había querido decir él todo el día, pero que había sido imposible porque estábamos todos tan ocupados en ser, y en cambio ese era el momento ideal. Horas después seguimos ahí sentados en un sofá. Esta referencia de Samuel Fuller es maravillosa. Es tal vez uno de los directores más paradójicos. Y aquí tiene un final bellísimo. En 1996, un año antes de morir, volvió a aceptar un papel en una de mis películas. Hice efectivamente el rol de padre del protagonista en Al final de la violencia, un personaje que había sufrido un ACV. Al ver que, al ver que en una escena con su hijo, Gabriel Bale, no había no había forma de que saliera la palabra computer, dudó un breve instante y lanzó un vocablo de lo más nuevo: Macuter. Volvió a alargar una de sus carcajadas contagiosas y, señalando a la vieja Underwood, la máquina de escribir se refería, que estaba delante suyo sobre el escritorio, dijo: esto no es una Macuter, esto es una máquina de escribir, el mayor invento de todos los tiempos. Esta es una de las magníficas referencias que tiene Wenders en este libro. Y paradójicamente tiene también un texto exquisito sobre Yasuhiro Ozu, ese gran director japonés. Otro sobre Manuel de Oliveira, tal vez el actor de cine que más años ha vivido, junto con Bresson. Y, y tiene otro sobre Irman Berman maravilloso. De Manuel de Oliveira, siendo el director más viejo, tiene algo muy interesante. Dice: un viajero en el tiempo. Esto fue hecho en el año 2008. Y dice: la vejez no es necesariamente interesante. Hay muchas personas que cumplen una cantidad descomunal de años y no han vivido muchas cosas y no tienen mucho que contar. Pero cuando alguien que está cumpliendo 100 años se dispone a filmar una película para ser más precisos, su película número 48, paran las rotativas momentáneamente. ¿Qué tienen 100 años y va a filmar una película? ¿Quién es? Manuel de Oliveira de Porto, y nacido el 12 de diciembre de 1908. Un hombre con unos ojos pícaros y juveniles y un espíritu curioso e infatigable. Lo vi en el Festival de Venecia, donde le entregaban un premio a la trayectoria, como tantas veces en tantos tiempos, y cuando alguien se acercó para ayudarlo a bajar del escenario, él rechazó sonriente la mano que le tendían. Escalones, ningún problema. ¿Cuántos años tienen los 100? Este era Manuel de Oliveira, un personaje que fue indiscutible. En 1994 lo cita en Lisboa, cuando filmé Historias de Lisboa, que es de mis películas favoritas. Le pedí a Manuel que apareciera en una breve escena muda. Él en ese momento apenas tenía 88 años. Su participación consistía en aparecer delante de una cámara Bolex, echar un vistazo a la calle que tenía delante como si la evaluara, sosteniendo las manos estiradas y abiertas como lo hacen a veces los directores para encuadrar una toma, y luego ingresar en su propio cuadro y bajar caminando por esa calle. Este es uno de los textos más hermosos que pueden haber escrito sobre un director de cine.
Este libro no se sabe si es un libro para llorar, para sentir, para ver el cine de las palabras de, de Wenders. También habla de Anthony Mann, ese gran padre del cine del oeste. Como ya citábamos, hablábamos de Manuel de Oliveira, hablábamos de Yasuhiro Ozu, hablábamos de Pina Bausch. Es casi como un testamento fílmico en relación a lo que, no a lo que conoce, a lo que ha visto, sino a lo que siente. Pero cuando hablo de lo que siente me referiría como a lo que siente al escribir. Aquí, por ejemplo, Yasuhiro Ozu, El paraíso perdido, que es una de sus obsesiones. Recordemos una película maravillosa que se llama Tokyo Ga. Y dice empezando, si no hubiese sido porque una ama de casa de Brooklyn vio un par de películas japonesas un tanto oscuras hacia finales de los 60 en una asociación cultural de un barrio perdido, y si no le hubiera gustado tanto que acto seguido se dispuso a inundar de cartas a varios distribuidores estadounidenses para avisarles con sumo apremio que la población de los Estados Unidos tenía que ver sin falta las películas de aquel director japonés totalmente desconocido. Y si la New Yorker Film de Dan Talbot no se hubiera detenido un momento en aquella sugerencia y coincidido con el entusiasmo de aquella ama de casa de Brooklyn, y si no se hubiese decidido adquirir los derechos de algunas de esas películas para que fueran proyectadas por una especie de distribuidora de cine independiente, uno pensaría que nunca hubiera conocido a Yasuhiro Ozu. Pero Yasuhiro Ozu fue un personaje que marcó de alguna manera toda la obra de Wenders. Hizo La habitación 666 donde entrevistaba a sus amigos, hizo Tokyo Ga, hizo Resplandor en el agua, que es una película maravillosa, cuando se puede decir que está agonizando a un Nicolas Ray en ese bote chino por el río Hudson. Y a eso, bueno, en algún próximo programa lo hablaré. Hay un texto de Bernardo Bertolucci hablando sobre la muerte a partir de esa película de Wim Wenders con Nicolas Ray ya en sus últimos momentos, que es impresionante. Y eso me hace pensar, aquí escribe sobre personas que fueron muy determinantes en vida, pero con muchos años encima en algunos casos. Manuel de Oliveira, Ozu ya había muerto, está Pina Bausch, hay muchas cosas que fueron determinantes en su vida, y uno se pregunta hasta dónde la muerte o el sentido de la inmortalidad a partir de la muerte marca las películas de Wim Wenders, sobre todo porque permanentemente es una búsqueda de encontrar una razón para que el tiempo tenga sentido, pero no un sentido cronológico, sino un sentido de situaciones. Y si por un momento nos detenemos a hablar, pienso que viendo las películas de Wenders estaríamos como recogiendo un pequeño testamento en corto plazo, en la medida en que cuando lo veamos va a ser casi como una especie de testamento desde todos los puntos de vista. De manera que Wenders, con este texto de Los píxeles de Cézanne y otras impresiones, más sobre sus afinidades artísticas, logra lo que muchos directores no han podido armar. Tal vez en este momento, hablando con ustedes, recordaría, por ejemplo, lo que hace Johan Mekas en su diario, pero es un diario de trabajo, un diario de cómo encontró las películas, un diario de cómo las recogió, un diario de cómo las vio. Aquí ese planteamiento se traduce simplemente en una opción más representativa, más personal, más de encontrar una razón, un píxel para encontrar ese manejo, ese sentido pictórico de un gran pintor impresionista como era Cézanne. El señor Wim Wenders no ha muerto, vive en todos nosotros. Gracias.